Bueno, la idea de utilizar imágenes de plantas, bueno, específicamente son plantas que crecen espontáneamente en la ciudad. Me preocupé de fotografiar distintas plantas y que además aparezca como no sé, la cuneta o el cemento, como que diera cuenta de esa aparición de estas plantas en la ciudad. Me interesaba que no fueran plantas que son parte como de una planificación urbana, sino que son plantas que aparecen. No son las plantas que ocupan las inmobiliarias, por ejemplo, para poner afuera de sus edificios, sino que son plantas que, no sé, dadas las condiciones del clima o de la tierra, ven alguna posibilidad de crecer y aparecen. Lo que pasa es que este trabajo tiene como su antecedente, su origen, en un trabajo de hace 20 años atrás que yo utilicé una carpa con otro tipo de imagen, era otro trabajo, pero también existía esa cosa de instalarme en el espacio público. Y quise retomarlo también con este trabajo, con Insular, y me interesó ocupar espacios residuales que se encuentran en el barrio alto de la ciudad. Espacios que son al costado de las carreteras, espacios que no son para peatones, que son una especie como de maqueta, súper diseñado, con un pastito impecable, con un par de árboles, no sé, una pequeña maqueta de naturaleza, pero claro, que no tienen acceso a los peatones, es solamente para ser visto desde el auto. Bueno, me interesaba mucho la idea de esta como estructura o esta construcción temporal en la cual uno la monta fácilmente, interviene el espacio y luego de desmontarlo no hay ningún como huella, ningún rastro de que uno pasó por ahí, de que el trabajo pasó por ahí. Me interesaba harto eso, como esa temporalidad que tienen las carpas también. Me gustaba también la idea de tomar espacios que no han sido pensados para poner una carpa o para utilizarlos de alguna forma y como de alguna manera transformarlos un poco, por momentos transformarlos. Creo que eso es súper interesante y creo que otra cosa que me interesa mucho también es como la lectura del cuerpo a partir de estas carpas. Pasa que cuando uno compra una carpa, siempre uno está pensando, o dicen las especificaciones, que es para una persona, para dos, para cuatro. Inevitablemente cuando uno ve una carpa, proyecta de alguna forma un posible cuerpo que va a cobijar. Entonces también me gusta ese juego, así como incluso cuando las empecé a diseñar, pensaba en ese posible cuerpo que pudiera estar en este espacio. No sé, en algunas, por ejemplo, mucho más parado, en otras como, no sé, casi en posición fetal. Era un poco como esa proyección, sin la necesidad de mostrar tampoco el cuerpo. Bueno, el no lugar es un concepto que se utiliza para un espacio que no refiere como a un individuo o a una cultura. Es un espacio que de alguna manera es el mismo en Japón, en Chile. Yo creo que en mi trabajo, de alguna manera, yo me voy a instalar a espacios que se pudiera considerar como no lugar. Son estos espacios residuales. De hecho, cuando uno los ve, que me pasó, muchas veces hice como tomas con dron y era bien loco porque uno desde la altura ve estos como tréboles de las autopistas con este pasto impecable, con estos arbolitos, pero al mismo tiempo se veía el cerro que estaba al costado y que es un cerro de la zona central, gris, café, con espinos. Entonces ahí uno veía como el contraste entre el territorio real de esta zona y estas como construcciones ficticias. Mira, ahí hay un borde que, como te contaba, cuando instalé por primera vez este trabajo en el año 2002,
la realidad es que vivía gente en la calle, pero no como vive hoy en día, no en carpas, como carpas propiamente tal, no familias, como que eran personas más aisladas. Entonces, al volver a trabajar con carpas, inevitablemente uno hace esa relación con las personas que viven en la calle. Creo que esa es una de las capas, no es la única capa. También pienso que, y es como mi fantasía, que cuando uno va a ver una exposición, la exposición no comienza en el momento en que uno entra a la sala. La exposición, a mi juicio, ojalá que comience en el trayecto hacia el espacio, hacia la galería. Todas esas cosas que uno va viendo son parte también de la experiencia que uno va a tener. Por eso me gusta también que la exposición sea acá en Matucana, porque está además ubicado en un barrio bien como particular, cerca de Estación Central, un barrio con muchos cambios en los últimos años. Y también la idea es que después de la exposición uno salga a la calle y también salga como con un switch como activado para ver las cosas que uno lo rodean, que muchas veces uno se acostumbra un poco con la cotidianidad y deja de ver cosas. Sí, o sea, no sé si la englobe, porque creo que también la idea es que en el conjunto funcionen. Yo quizás tengo también mi preferida, casi siempre son las últimas, porque cuando comencé este proceso, como son carpas que inventé yo, las diseñé, tenía que entender un poco como la estructura de la construcción con tensores, con los vientos, con los parantes. Entonces comencé con las clásicas, como iglú, un poco para entender la forma y las tensiones. Poco a poco me fui como soltando y empecé a hacer diseños o modelos mucho más extraños y más, no sé. Después la pueden mostrar si quieren, pero yo creo que esta tiene algo como una cierta rareza que me gusta también. Que empiezan a estar como en el límite entre una carpa y una escultura también. Es una de mis favoritas porque creo que la forma tiene una cierta extrañeza y no sé, trato de imaginarme un poco cómo pudiera ir un cuerpo, cómo pudiera como ocupar este espacio. Entonces me imagino, no sé, como o parado o acostado a lo largo. Entonces, aparte que, bueno, en general las formas tienen mucho que ver con la planta que yo capturo. Esta planta en específico era bastante como alta, entonces de alguna forma la forma de la carpa es como una síntesis un poco de la planta. Entonces siento que también me di como más libertades con esta, digámosle que es mi favorita, pero eso. Bueno, lo primero que te comentaba antes es que a mí me interesaba mucho exponer acá en Matucana, en primer lugar por el espacio, creo que era un espacio que funcionaba bien para este proyecto en particular, porque siempre mi idea fue, no sé, armar una especie como de campamento con las carpas, y también por el barrio donde está ubicado. Creo que eso también era un punto fuerte para mí, en lo personal, como de exponer acá. La experiencia en sí fue súper buena. Las visitas guiadas, bien harta gente. Me he preocupado porque también me gusta estar viniendo harto, entonces he conversado mucho y ha sido realmente bien. Y creo que el trabajo de mediación también ha funcionado súper bien, así que estoy contento con eso. Mira, hace poco vino un curso de un liceo, eran como 2 cursos, eran como 60 personas. Y en un momento alguien me preguntó si yo quería regalar las carpas a las personas que viven en la calle. Entonces, yo en realidad, más allá de contestar la pregunta,
la devolví un poco y les pregunté quién consideraba que esa era una buena idea y por qué. Y se generó una discusión súper interesante. Algunos a favor de que yo regalara las carpas, otras no. Y creo que ahí se generó un diálogo bien potente. Y bueno, al final yo soy el que decido si le regalo o no, pero me gustaba como ese diálogo. Yo en lo particular no me parece que es una buena idea, porque creo que vivir en carpa no es una forma de vivir digna. Entonces no me gustaría estar regalando tampoco una forma no digna de vivir para utilizarlo en pro como del trabajo de arte. Creo que ahí hay un cierto juego entre como una especie de caridad, pero al mismo tiempo utilizarlo para beneficio del trabajo, que a mí en realidad eso no me interesa. Bueno, la experiencia de instalar estas carpas en estos lugares, en estos espacios, fue interesante porque como no hay acceso peatonal y los estacionamientos, tampoco uno se puede estacionar muy cerca, entonces tenía que estacionarme a una cierta distancia y empezar a caminar por el costado de la carretera hasta poder llegar a estos lugares. Bueno, muchas veces fui solo, también con asistentes, pero eran trayectos, no sé, de media hora, 40 minutos, y por el costado de la carretera, y me empecé a dar cuenta también que en ese recorrido empezaban a aparecer como pequeños, como sendas, como pequeños caminitos, y que son los caminos que ocupan las personas que trabajan en estos lugares, que son las personas que riegan, que arreglan un poco estos espacios. Entonces me interesó mucho también empezar a ver como otras capas dentro de estos lugares, que claro, cuando uno pasa en auto rápido, mira como de reojo un poco estas situaciones, pero la verdad es que también tienen distintas capas y hay lugares que uno lo podría considerar como no lugares, como hablábamos antes, pero hay alguien que lo considera también un lugar, que trabaja ahí, que almuerza por ahí cerca, probablemente en algún pedacito de pasto. Entonces, bueno, eso era también parte de la experiencia de ir a montar estas carpas a estos lugares.